el segundo tema es seguridad pública y justicia, que corresponde a Gabriel Cuadri de la Torre. El subtema es prevención y reinserción, y tiene usted 2 minutos para responder la siguiente pregunta. ¿Impulsaría el establecimiento de un sistema de penas sustitutas para que algunos de los delitos no se sancionen con prisión? Adelante, Gabriel Cuadri. El sistema penitenciario mexicano está saturado. Hay sobrepoblación en todas las prisiones. En México hay 488 prisiones y tenemos 250,000 de reclusos que viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones inhumanas. Las prisiones en México se han convertido en verdaderas escuelas del crimen. El gobierno ha demostrado fehacientemente que es incapaz de manejar el sistema de prisiones. En las prisiones se roban, se matan, nos extorsionan, hay heridos, las controlan directamente las bandas del crimen organizado y vaya, no se cumple con la función fundamental de rehabilitación de las prisiones. Por eso es fundamental buscar un nuevo esquema en el cual se separen los delincuentes de alta peligrosidad de los delincuentes de baja peligrosidad. Los delincuentes de baja peligrosidad deben de ser tratados de manera especial. Hay que recordar que por el sistema penal mexicano, casi la mitad de los reos en las prisiones de nuestro país están ahí por delitos pecuniarios o sentencia alguna. Estamos entonces ante una verdadera crisis del sistema penitenciario. Por eso yo propongo 2 elementos fundamentales: cárceles, prisiones de alta seguridad en manos del Estado, con toda la fuerza del Estado, para evitar que se escapen, que nos extorsionen o bien que se maten entre sí los reos, y por otro lado, para los delincuentes de baja peligrosidad, alianzas público-privadas. Sigamos el ejemplo de los Estados Unidos, el ejemplo de Europa, en donde empresas especializadas manejan las prisiones y se les paga de acuerdo a resultados. Ahí los reos pueden trabajar, ayudar a sostener a sus familias y también contribuir a su sostenimiento dentro de la propia prisión. Es fundamental este cambio en el sistema penitenciario. Muchas gracias. Y damos paso a la réplica. Enrique Peña Nieto. Es claro que el clima de violencia e inseguridad en nuestro país se ha incrementado y ha generado hoy en día entre las familias mexicanas realmente preocupación mayor y ha puesto en riesgo su propia libertad. Y es claro que el crimen organizado hoy actúa con mayor sofisticación y consecuencia de ello es que tengamos en los centros penitenciarios en varios casos fugas que lamentablemente no debieran de ocurrir si hubiera una auténtica política penitenciaria en el país. La condición actual demanda del Estado mexicano una definición puntual para reordenar el sistema penitenciario del país, para establecer condiciones homogéneas en todo el país, tanto para las cárceles estatales como para las cárceles, que son muy pocas, que tiene el gobierno federal, para los reos que son sentenciados por delitos del fuero federal. Es claro que para lograr este propósito será necesario impulsar una reforma hacendaria que, entre otras características, permita realmente impulsar mayor inversión del sector privado, precisamente para el desarrollo de más cárceles que el país necesita. Y coincido en que valdría la pena revisar las condiciones de varios de los reos que purgan condena, que bien podrían entrar a sistemas de preliberación, precisamente por no ser responsables de delitos. Muchas gracias. Y bueno, ahora escuchamos a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, aquí tengo los datos, se los voy a entregar, aquí están los papeles. Exactamente 691 millones de pesos, 691 millones de pesos, 2005-2006. Se los voy a entregar. ¿Quién es realmente Enrique Peña Nieto? Esto no se sabe, porque lo protegen mucho los medios de comunicación, en particular las televisoras y en especial Televisa. Es hechura de su tío, Arturo Montiel, gobernador del Estado de México, que fue acusado de corrupción, cuya fortuna se calcula en 600 millones de pesos. Peña fue secretario de Administración en el gobierno de Montiel y Arturo Montiel lo impulsó para que fuese el candidato al gobierno del Estado de México.
Cuando acusaron a Montiel, ya estando Peña de gobernador, de corrupción, pues obviamente lo exoneró. Voy a terminar mi tiempo mostrando unas fotos, porque esto no se ve en la televisión. Muchas gracias, candidato. Y continuamos con Josefina Vázquez Mota. Gracias, Lupita. Lo primero que quiero decirle a todas las madres de familia que me escuchan, a todas las familias, es que yo no voy a negociar ni le voy a dar tregua al crimen organizado. No voy a darle tregua a los secuestradores, a quienes extorsionan, a quienes asesinan. No contarán conmigo en esquemas de complicidad y de daño a sus familias. En materia de seguridad propongo una Policía Nacional con disciplina militar. Para cuando los gobernadores no quieran hacerse cargo, esa policía estará ahí para cuidar a sus hijos. Por cierto, hay dos formas de mentir, una no diciendo la verdad y otra maquillando las cifras. Quiero presentar a ustedes esta publicación de una revista muy prestigiada, la revista The Economist, y el título dice lo siguiente: el milagroso logro del gobernador. Se refiere, por supuesto, al candidato del PRI, cuando dijo en uno de sus informes que había reducido los homicidios por cada 100,000 habitantes de 16 a 7.6. La revista señala, y aquí está, esta afirmación es absolutamente falsa. Tan falsa como decir que no hay extorsiones, mientras tenemos registro de más de 21,000 extorsiones en el año 2011. No quiero esto. Muchas gracias. Gracias. Y ahora la contrarréplica de Gabriel Cuadri. Bueno, los políticos siguen en su soliloquio entre ellos, pero en fin, en materia de seguridad, el tema esencial es la construcción de una de las mejores policías del mundo en México. Por eso es urgente el desarrollo de la Policía Federal. Necesitamos una Policía Federal 10 veces más grande, con la mejor tecnología, con la mejor capacitación y con una plataforma México informática y base de datos que pueda realmente ayudar a prevenir y a perseguir a los delincuentes. Requerimos también una cosa que los políticos de todos los partidos se han negado: desaparecer a las policías municipales. Es ahí donde está la correa de transmisión entre el crimen organizado y la sociedad, y desaparecerlas para que exista una sola policía estatal, con mando único, con un solo responsable de la seguridad en cada estado. Que tú, desde tu casa, que tú desde tu escuela sepas quién es el responsable de la seguridad en cada entidad federativa del país. Mientras no tengamos este arreglo policiaco, mientras no tengamos esta policía federal de clase mundial, que sea tan buena como los carabineros de Chile, que sea tan buena como la Guardia Civil española, que sea tan buena como los carabinieri italianos. ¿Por qué no los mexicanos podemos tener policías de las cuales nos sintamos orgullosos? Sin una policía de clase mundial, el combate al crimen y a la delincuencia en México será una causa perdida. Y hay que decir exactamente cómo lograrlo. Yo digo cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias. El segundo subtema corresponde a Enrique Peña Nieto y el segundo subtema es procuración e impartición de justicia. La pregunta: ¿qué medidas concretas propone para modernizar el Poder Judicial y qué opina del método para la designación de sus miembros, especialmente de los ministros de la Suprema Corte? Sin duda tenemos que dar pasos en la materia de modernización del sistema judicial de nuestro país que garantice realmente que se aplique justicia pronta y expedita. Se ha hecho una reforma constitucional en 2008 que lamentablemente en el país a 4 años de distancia no se ha aplicado para aplicar la justicia de manera oral, como ya ocurre hoy en el Estado de México. Es claro que la forma en que son electos los ministros de la Suprema Corte es a través de forma indirecta por el Senado de la República, lo cual me parece correcto. De lo contrario, estaríamos partidizando la justicia en nuestro país. Creo que la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a través de la propuesta del Ejecutivo y la confirmación por parte del Senado de la República es una forma que respete el equilibrio de poderes y sobre todo garantiza que quienes sean responsables de esta tarea cumplan con el perfil correspondiente.
Señor López Obrador, déjeme referirle a la información que usted ha señalado, que es totalmente falsa, lo cual no debiera sorprendernos de usted porque suele recurrir, y no de manera franca, a la mentira de manera reiterada. La información que usted ha presentado es de una publicación y de una revista que de manera especulativa y sin ningún sustento alguna vez señalara. ¿Y cómo, perdón que se lo diga, cómo refiere usted a hablar de corrupción cuando el círculo cercano a usted estuvo involucrado en actos de corrupción? Déjeme mostrarle de igual forma una fotografía de René Bejarano, quien fue sorprendido con fajos de billetes, con ligas, y que la noticia de aquel entonces claramente señaló que usted sabía de lo que él estaba haciendo. Muchas gracias. Y la primera réplica para Andrés Manuel López Obrador. Esta información es publicada, hay hasta un libro, está a detalle en qué Televisa va a apoyarle, desde luego en publicidad. Existe esta información. Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce. Fíjense cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de Finanza en el tiempo que fui jefe de gobierno, está en la cárcel, lleva 8 años. Bejarano también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario de Administración de Montiel, está aquí de manera inexplicable o explicable si vemos lo que voy a mostrar ahora. Los que mandan en el país escogieron a Peña Nieto para proyectarlo. ¿Quiénes son los que le están impulsando? ¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted? También esto no se va a ver en televisión. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Es el mundo al revés. Mire. Muy bien. Y tiene la palabra, adelante, adelante. Se terminó el tiempo y vamos ahora con Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias, Lupita. No solamente me parece fundamental, junto con estas propuestas que se han hecho, consolidar la autonomía del Ministerio Público. Los ciudadanos que me están escuchando deben volver a confiar en el Ministerio Público como una instancia que los va a defender. Necesitamos triplicar casi el número de ministerios públicos y tener sobre ellos una supervisión y una capacitación cada vez mayor y mejores abogados para que metan a los criminales a la cárcel. Hace algunos meses la sociedad mexicana se conmovió. Desapareció una niña y después apareció muerta. Primero nos conmovimos y después nos horrorizamos. Nos horrorizamos al ver la manera tan sucia en que se manejaron los procesos de investigación. Nos horrorizamos al ver la manera tan burda en que no se ha informado cabalmente a la población. De ese dolor pasamos al horror, en un estado de altos feminicidios donde las mujeres tienen muy poco que hacer para defenderse. El caso de la niña Paulette sigue siendo un misterio. Hoy el gobernador, exgobernador, candidato del PRI, tendrá oportunidad tal vez de aclararlo. En materia de justicia, lo más importante es no ser parte del crimen organizado, condición indispensable. Muchas gracias, Gabriel Cuadri, adelante. Sí, es increíble que los políticos no se interesen por las prioridades del país y sigan echándose lodo unos a otros, mientras en México el 92% de todos los delitos no se persiguen y el 98% quedan impunes. Y este nivel de impunidad parece que no les importa. De hecho, la reforma penal no se ha aplicado en la mayor parte
de los estados de la República por culpa de los políticos, porque no han puesto los recursos, el empeño y la voluntad política para llevar a cabo esta trascendental reforma. Desde luego que esta reforma, como ya se ha comentado aquí, implica pues la autonomía de los ministerios públicos, de los defensores del pueblo. Implica también la creación de una policía científica. Sin policía científica no puede haber persecución de los criminales, no puede haber castigo a los criminales. Y también implica los juicios orales y la vigilancia misma sobre los jueces para que no se corrompan. Todo esto es fundamental para reducir los niveles de inseguridad en nuestro país. Pero en fin, parece que todo esto a los políticos no les interesa, no es algo relevante para ellos. Yo propongo que a los estados que no cumplan con ejecutar la reforma penal hasta sus últimas consecuencias, que les retiren o les retengan las participaciones y aportaciones federales para castigar a los gobernadores que no cumplen con esta prioridad y con esta demanda del pueblo, para castigar a los políticos que no nos hacen caso a los ciudadanos y siguen discutiendo entre ellos. Muchas gracias y cerramos con la contrarréplica de Enrique Peña Nieto. Parece insuficiente el tiempo del que dispongo para realmente poder responder a quienes pareciera se hubiesen puesto de acuerdo, PAN y PRD nuevamente, porque vienen el día de hoy con la navaja muy afilada y dando poco espacio, ellos teniendo el doble de tiempo que un servidor para presentar las propuestas. Dejo muy en claro mi compromiso para realmente impulsar la modernización dentro del Poder Judicial de la Federación con mayores recursos y lograr realmente el implantar los juicios a nuestra Constitución de dictar justicia pronta y expedita. Le quiero responder adicionalmente a López Obrador que el caso del licenciado Montiel fue turnado en su momento a la Procuraduría General de la República, la cual fue encargada de deslindar las responsabilidades correspondientes. Y solo señalo otro caso, señor López Obrador, que verdaderamente me parece impropio de un partido, el que hablando y enarbolando la bandera de la justicia y de la legalidad y del combate al crimen organizado, se olvida que uno de los suyos fue llevado en una cajuela, introducido a la Cámara de Diputados para que asumiera el fuero Julio César Godoy, que le recuerdo, hoy es un prófugo de la justicia. De tal suerte que este discurso de legalidad. Gracias, muchas gracias. Y el tercer subtema corresponde a Andrés Manuel López Obrador. El subtema es Fuerza del Orden y la pregunta: ¿mantendrá a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública y cuál debe ser su papel en la lucha contra el crimen organizado? Le recuerdo que tiene 2 minutos para responder. Yo creo que el Ejército es una institución fundamental para nuestro país. Tenemos que cuidar esa institución. Tenemos que tener una muy buena policía nacional, federal. Desde luego, esto va a implicar formar a esa policía, adiestrarla, sobre todo moralizarla. Y en esa medida de que tengamos esta policía, tiene que ir saliendo el Ejército de las calles. Pero hay que cambiar, sobre todo, la estrategia en todo lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado. Primero, se tienen que atender las causas del delito, tiene que haber trabajo, tiene que haber bienestar, tiene que haber atención a los jóvenes. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Tiempo que me queda, nada más miren las coincidencias. Esta es la campaña del 88, Salinas, el 88. Mi compromiso, ¿le suena esto? Mi compromiso con Durango, que iba a ser la carretera, por ejemplo, Durango-Mazatlán, llevan 24 años. Él no la inició, todavía no terminan esa carretera. Luego dice, voy a hacer un estudio de factibilidad para construir el ferrocarril en Durango. Pues yo creo que le entregó el estudio de factibilidad a Zedillo, porque lo que hizo Zedillo fue vender los ferrocarriles nacionales. Necesitamos, por eso, que haya un verdadero cambio, hablar con la verdad, ya basta de mentiras. Aquí está mi compromiso y mi compromiso y mi compromiso. Puras mentiras, pura publicidad, y así quieren imponer a Peña Nieto. Muy bien, muchas gracias. Y la primera réplica para Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias, Lupita. Sin duda, el caso de la niña Polet seguirá siendo un misterio.
quiero plantear a los mexicanos lo siguiente. He caminado México y he sentido lo que las madres de familia me han pedido. He escuchado el reclamo de paz y de justicia. Vamos a reconstruir la paz enfrentando a los criminales que son quienes provocan la violencia. Quiero compartirles cómo, con esta Policía Nacional de Disciplina Militar, si un gobernador no quiere hacerse responsable, yo enviaré a esta policía para que sus familias estén seguras. Hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la valentía con que han estado al lado de los ciudadanos. Vamos a trabajar sin duda para que los gobernadores cumplan también con su responsabilidad. Los 4 delitos que más agravian está el robo, el homicidio, la extorsión y el secuestro son también parte de su responsabilidad. Quiero este México de certeza. Quiero este México donde las comunidades estén dominadas por los ciudadanos y por policías que sean parte de esta comunidad. Creo que tenemos sin duda que abrir el espacio a los ciudadanos, 5 espacios ciudadanos para el Consejo Nacional de Seguridad, donde ustedes tengan presencia, voz y voto. Es el tiempo de los ciudadanos. Muchas gracias. Y tiene la palabra Gabriel Cuadri. Desde luego que es fundamental hacer cambios en la estrategia contra la delincuencia organizada y en general contra la delincuencia. Uno de ellos es la inteligencia. El viernes pasado, en la reunión del G20, el expresidente español Felipe González nos comentaba que de acuerdo a su experiencia y a lo que él ha visto en el mundo, 85% de la eficacia en el combate a la delincuencia organizada y al terrorismo es inteligencia. Y el otro 15% es operación, realmente operación de las fuerzas policíacas. Y resulta que hace 12 años el gobierno mexicano prácticamente desmanteló al CISEN, al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, y abandonaron muchísimo, notablemente, los temas de inteligencia para combatir a la delincuencia. Y me parece que ese es un error gravísimo. El otro cambio fundamental que hace falta en materia de combate a la delincuencia es el enfoque expresamente regional. Hoy en México el 70% de los homicidios por crimen organizado se cometen solamente en 7 estados y el 44% se dan solo en 17 municipios. Es una altísima concentración. Es fundamental darle esta visión territorial a al combate contra la delincuencia organizada, que la gente de Veracruz, de los Tuxtlas, de las Huastecas, de Nuevo Laredo, de Durango y de la costa de Michoacán recuperen su tranquilidad a través de esta estrategia regional y con inteligencia. Muchas gracias. Adelante, por favor, Enrique Peña Nieto. Josefina, qué lamentable que quiera usted revivir su campaña en la muerte de una niña, lucrando con un lamentable accidente que enlutó a un hogar y que usted pretende realmente sacar ventaja política de este hecho. Solo quiero referirle que la información precisa sobre este caso está en la página de internet de un servidor que tiene un vínculo precisamente con la información que en su momento la Procuraduría de Justicia del Estado puso a disposición de toda la población para conocer en detalle el caso al que me he referido. Segundo, tiene usted razón, Andrés Manuel, soy el candidato del compromiso. Lo fui como gobernador del Estado de México. Me comprometí a cumplir compromisos en mi estado y al término de mi gestión todos fueron cumplidos y hay acreditación puntual, fehaciente, que así lo señala. Sobre el tema que nos ocupa y ante la falta de tiempo que mis compañeros tienen el doble, déjame decir que mi compromiso para restablecer el orden y la paz en nuestro país pasa por mantener, por ahora, a las fuerzas del orden, al Armado y al Ejército, donde se necesita. Así me he comprometido para hacerlo en Veracruz, lo habré de hacer para Tamaulipas, para Coahuila, para Guerrero, para Michoacán. Estados que obviamente no pueden retirarse al Ejército hasta en tanto no haya condiciones óptimas para que el Ejército gradualmente regrese a sus cuarteles. Muchas gracias. Y cerramos con la contrarréplica de Andrés Manuel López Obrador. Compromisos del Estado de México. ¿Qué hizo usted realmente? Privatizar todos los servicios públicos, entregar concesiones para las carreteras, privatizó hospitales. Eso es lo que usted hizo, le entregó a una empresa española la construcción del segundo piso.
de paga. Yo construí un segundo piso cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. De ahí nos copió, con la diferencia de que aquí no se paga por el segundo piso. En el Estado de México, yo creo que con este dato es más que suficiente. Hay 1.200.000 seres humanos, personas, en pobreza extrema. Ese es el dato que puedo decir. ¿Y cómo es que ganan las elecciones ustedes, el Estado de México? ¿Cómo ganó Erubiel? Con el apoyo de usted, con la efectiva, engañando a la pobre gente. ¿Qué decía Erubiel? Aquí tengo la información. Miles, millones de estas tarjetas. Yo, Erubiel Ávila, me comprometo a implementar los siguientes programas sociales desde el primer día de gobierno. Y le pedían a la gente que escogiera dos opciones, con la efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos al cuarto subtema, que es combate al crimen. Y la pregunta es para Josefina Vázquez Mota. Vamos a leer la pregunta. ¿Y qué propone usted para reducir la violencia en el país? Tiene usted 2 minutos para responder. Muchas gracias, Lupita. Quiero decirle a las familias mexicanas que lo más importante para mí es regresar la seguridad y la reconstrucción de la paz. Por eso quiero hacerlo desde 2 agendas fundamentales. En primer lugar, la agenda de prevención. Vamos a lograr para los jóvenes de bachillerato la cobertura total al año 2018 y vamos a abrir 1,5 millones de nuevas plazas para aquellos jóvenes que quieran venir a la universidad. Es fundamental invertir en cultura. Creo profundamente que la cultura es un camino de reconstrucción de la paz. Cuando un niño toca un instrumento musical, difícilmente va a tocar un arma. Vamos a recuperar los espacios públicos y la participación de la sociedad civil resulta sin duda indispensable. Pero la otra agenda en la que no voy a rendir a sus familias frente al crimen es con esta Policía Nacional de Disciplina Militar. Vamos también, y es una de mis propuestas, a eliminar el fuero a toda la clase política sin excepción. Y estoy pidiendo que quienes me acompañen logremos la máxima pena a los políticos cómplices del crimen organizado, cadena perpetua, como la que debiese tener este extesorero del exgobernador Moreira, hoy prófugo de la justicia y acusado nada más ni nada menos que de lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado. Por cierto, no quiero dejar de comentarlo. Vamos a tener que fortalecer las acciones y la economía del campo mexicano para fortalecer a los más vulnerables y a los más pobres. Y también una de mis propuestas no es solamente que se acabe el fuero y cadena perpetua, sino quitar plurinominales y la mitad del Senado. Muchas gracias. Y continuamos con las réplicas y contrarréplicas. Tienen 1 minuto con 30 para responder y la primera réplica es para Gabriel Cuadri. Sí, si me permiten un comentario breve, especialmente del candidato López Obrador, con respecto a los segundos pisos. Me parece que es inadecuado financiar con recursos públicos una infraestructura que va a ser utilizada por grupos privilegiados que son los automovilistas, en vez de promover el transporte colectivo. Yo estoy de acuerdo con que estas obras viales sean de cuota. En materia de combate al crimen organizado, creo que debe haber 2 estrategias claramente diferenciadas. La primera es una estrategia de lucha frontal contra la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado, Fuerzas Armadas, la Marina y la Policía Federal. Y la segunda estrategia es el combate a la delincuencia local, al pandillerismo local, que debe estar a cargo de las policías estatales únicas que todo el mundo ha propuesto, que yo propongo y que los políticos no nos ayudan a construir. No quieren construir policías únicas con mando único en los estados. Y también, desde luego, en esto es fundamental, ya lo dije y lo repito hasta el cansancio, es desaparecer a las policías municipales. Policías municipales que son corruptas, que ganan 4 o 5 mil pesos, que no tienen capacitación, que tienen jefes que cambian continuamente, que sirven a presidentes municipales que están solo 3 años en el poder
poder sin poderse reelegir y que solo tienen una visión de corto plazo. Por cierto, los políticos también se han negado a votar a favor de la reelección de los presidentes municipales, que es la única manera de garantizar, es una de las formas de garantizar esta seguridad ciudadana. Muchas gracias y tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel, yo creo que se burla usted de los mexiquenses y de nuestro sistema democrático al no reconocer el sentido de preferencia que los mexiquenses decidieron en su momento. No se puede usted burlar de más de 3 millones de mexiquenses que votaron por el partido que yo represento y que al hacerlo, en alguna forma también emitieron su evaluación a la gestión de mi gobierno, que había cumplido con sus compromisos y de tal suerte que en algo que sé que a usted no le gusta, el día de la elección mi partido ganó con el 65% de la votación. Respetemos nuestra democracia. Para mejorar la seguridad del país es innegable que tiene que haber cambios porque en los últimos años se ha agravado y ha pasado el indicador de homicidios por cada 100,000 habitantes de 10 a 23. La propuesta que hace la candidata Vázquez Mota me parece relevante. Es cierto, habrá que fortalecer a la Policía Nacional, a una Gendarmería Nacional, que es mi propuesta para fortalecer a las instituciones de los gobiernos municipales que tienen debilidad institucional, y una policía estatal única que habré de promover. La gran pregunta que me hago, esto que ella propone del partido que hoy gobierna, ¿por qué no lo ha hecho? Y bien coincido con ella. México merece cambiar, México merece ser diferente y por ello no pueden seguir gobernando los mismos. Muchas gracias. Seguimos con usted, Andrés. En los medios de comunicación y trafican con la pobreza de la gente, engañan. Lo de la efectiva es una prueba contundente. ¿Para qué quieren a Peña Nieto en la presidencia los que realmente mandan en el país? La respuesta es obvia. Quieren seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. Quieren seguir con la política de pillaje. Además, les ayuda a Peña Nieto porque ha venido diciendo en la campaña que va a privatizar Pemex. No conoce, no ha leído el artículo 27. Pemex no es del gobierno, es de la nación, es del pueblo de México. Su asesor principal, Videgaray, que también viene del gobierno de Salinas, fue asesor de ASPE, dijo a una publicación en Estados Unidos que la primera acción de Peña va a ser la privatización de Pemex. El regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de Santana, acabarían con todo, se los puedo asegurar. Va a depender de nosotros, va a depender de los mexicanos. Muchas gracias y escuchamos la contrarréplica de Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo no, Lupita? Quiero insistir en que esta agenda debe tener en la prioridad también a las víctimas. La atención a las víctimas resulta fundamental. Yo me comprometo a acatar el mandato tanto de la reforma constitucional de los derechos humanos como esta reforma de atención a las víctimas. Una víctima no puede ser una víctima más. ¿Y por qué, tal como sugiere el candidato del PRI, no se ha hecho todo todavía? Pues tal vez porque 7 de cada 10 homicidios que se dan por parte del crimen organizado suceden justamente en los gobiernos del PRI. Pues muy probablemente porque se requiere mayor corresponsabilidad y por eso me comprometo a hacerme cargo de los penales, mientras que algunos gobernadores estén en complicidad o en omisión, como fue la fuga de reos de Apodaca. Por eso, candidato del PRI, el combate al crimen organizado no tiene que ver solo con un propósito de discurso, tiene que ver con las acciones que ustedes han desarrollado a lo largo del territorio nacional. Recientemente declaró usted en CNN que la ubicación geográfica era lo que determinaba el crimen en los estados del PRI. Qué pena que crea que por vivir en el norte, ahí está el crimen organizado. Es complicidad